Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua y la Eucaristía. Clara de Asís fue la primera mujer que salió siguiendo a San Francisco de Asís, porque ella quería vivir esa misma espiritualidad. San Francisco le pidió que ella y las otras compañeras que la seguían vivieran en la iglesia de San Damián. Allí vivieron retiradas en oración, amando mucho y respetando mucho al Santísimo Sacramento y rezando para que la labor que hacía Francisco junto con sus demás compañeros fuera una labor que verdaderamente fuera eficiente y llegara al alma y al corazón de todas las personas. Sin embargo, ese era un tiempo de guerra y el emperador Federico II era tristemente célebre porque tenía una pésima conducta y una pésima relación con la iglesia. Había sido excomulgado 2 veces y en 1234 su ejército estaba aplastando todo lo que iba encontrando por los valles de Italia. Sus soldados sarracenos llegaron a Asís y se prepararon para escalar los muros de San Damián. Lo iban a hacer en la noche, y allí vivía Santa Clara y las primeras seguidoras de su reciente fundada orden religiosa. Los sarracenos lograron entrar en el claustro del monasterio, y aterrorizadas las monjas acudieron donde la superiora, la Madre Clara. Entraron en pánico general, pero la Madre Clara conservaba la serenidad. Mandó que primero que todo le llevaran un cofrecito donde se guardaba el Santísimo Sacramento hasta su habitación, porque ella estaba muy enferma. A pesar de estar tan enferma, se arrodilló en tierra y con lágrimas en los ojos dijo: ¿Te agrada, mi Señor, entregar indefensas en manos de paganos a tus siervas, a las que he criado en tu amor? Señor, te ruego que guardes a estas siervas tuyas, a las que no puedo defender en este trance. En ese momento oyó una voz de maravillosa suavidad que le decía: yo las defenderé a ustedes siempre. Pero Clara siguió rezando y pidiendo: Señor, protege también esta ciudad, que es la que nos ayuda, protege a toda la gente que vive por aquí. Clara se volvió donde sus hermanas y les dijo: hermanas, no tengan miedo, yo les garantizo que no sufrirán mal alguno, ni ahora ni en el futuro, mientras obedezcan los mandamientos de Dios. Basta con que confíen en Cristo, basta con que confíen en el Santísimo Sacramento. La Madre Clara tomó el Santísimo y lo levantó en alto. Los soldados que ya estaban entrando no entendieron cómo, pero cayeron de espaldas, deslumbrados. La audacia de aquellos fieros soldados guerreros sarracenos se convirtió en pánico y rápidamente empezaron a huir por los mismos muros que habían escalado. Se marcharon sin causar ningún mal ni ningún daño, ni al convento ni a la ciudad. Por eso se suele representar a Santa Clara llevando un recipiente con el Santísimo, porque en aquella época aún no existía la custodia. Desde el siglo XIII se le representa a ella con la custodia en actitud de humilde adoración. Ella adoraba al Santísimo Sacramento. 7 años después de este hecho, un ejército más grande todavía volvió para asaltar Asís, y el general del ejército amenazó con destruir la ciudad. Cortó todos los árboles del territorio, asoló los alrededores y se asentó para asediarla. Y prometió que no saldría de allí hasta que no lo hubiese tomado. Al saberlo, Clara convocó a sus hermanas y les dijo: hijas, recibimos a diario muchas cosas buenas de esta ciudad. Sería una ingratitud si en el momento en que la ciudad nos necesita no los ayudamos en la medida de nuestras fuerzas. Entonces mandó que trajeran cenizas. Se descubrió la cabeza y se puso gran cantidad de ceniza, recientemente cortado todo su pelo, y a continuación le puso también sobre la cabeza de las hermanas un poco de ceniza. Les pidió que se arrodillaran en la capilla para hacer oración. Todo esto, la ceniza, era producto de mostrarle humildad a Dios y desprendimiento de todo.
En ese mismo momento se desencadenó una furiosa tormenta, una tormenta que reventó las tiendas de los soldados y las esparció en todas las direcciones. Causó tal pánico que el ejército entero salió corriendo para salvarse. El general que encabezaba el ejército murió poco después y todo el pueblo quedó en paz. Santa Clara produjo de nuevo otro milagro de la Eucaristía y la oración. San Antonio de Padua, por su parte, también vivía en Italia y sus padres eran unos jóvenes miembros de la nobleza portuguesa, hicieron que su hijo se educara con los sacerdotes y con ellos aprendió mucho, y aunque en la juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales, por una cantidad de atentados, tentaciones, no se dejó vencer y con la ayuda de Dios las dominó. Se fortalecía Antonio visitando al Santísimo Sacramento y desde muy niño se consagró a la Santísima Virgen y a ella le encomendaba su pureza. Antonio de Padua quiso ser fraile. Se dedicó a la oración en capillas o en cuevas donde viviera y servía a los otros frailes, ocupándose sobre todo en materia de limpieza. En la ciudad de Forlì se reunieron todos los candidatos que iban a ser franciscanos y dominicos en el convento de los frailes menores. A San Antonio se le pidió que hablara y dijera lo que el Espíritu Santo lo inspiraba. El joven obedeció y desde que empezó a hablar hasta que terminó su improvisado discurso, todos los que estaban ahí, llenos de emoción y de asombro por su elocuencia, su fervor y su sabiduría, dijeron que era el mejor orador que habían escuchado en mucho tiempo. Por eso lo mandaron a predicar. En un momento Antonio pasó de la oscuridad a la luz de la fama y obtuvo sobre todo muchos éxitos, convirtiendo a gente que no tenía nada que ver con Dios. Estos herejes abundaban en el norte de Italia y estos herejes trataban de hacer que la gente no se acercara a Antonio para que no los convenciera. Pero Antonio seguía predicando, Antonio seguía enseñándole a los demás de quién era Cristo y dónde estaba. Los que se acercaban allí a Rímini encontraron una fuerte oposición, impedían que la gente se le acercara. Entonces Antonio, el santo de la eficacia, obró un milagro. Ante la apatía del público por la palabra de Dios, se fue a las orillas del mar Adriático, y ahí empezó a predicarle a los peces y les decía: escuchen, peces, la palabra de Dios, ustedes que son peces del mar y del río, porque la gente no la quiere escuchar. A su palabra acudieron multitudes de peces. Eran cantidades de peces que brincaban y saltaban, que sacaban sus cabezas fuera del agua con grandísima quietud, mansedumbre y orden. Aquel milagro de los peces escuchando la palabra de Dios despertó gran entusiasmo en la ciudad y votaron a todas aquellas personas que no querían que Antonio predicara. Fue tan eficaz su acción apostólica en contra de los herejes que todos lo empezaron a llamar el incansable martillo, el incansable predicador de Dios. Otro día, un señor quiso retarlo y le dijo: prueba con un milagro que Jesús está en la Santa Hostia. Antonio le dijo: muy bien, deja tu mula sin alimento durante una semana. El hombre dejó a su mula durante 3 días sin comer y luego la llevó a la puerta de la iglesia. Le presentó un bulto lleno de pasto fresco y del otro lado San Antonio le presentó la Santa Hostia. La mula no se comió el pasto y se fue frente a la hostia y se arrodilló.
Todos entendieron y dijeron, verdaderamente, este es un milagro de la Eucaristía. Este es uno de los milagros más conocidos de San Antonio. San Antonio, cuando se llevó la Eucaristía de nuevo dentro de la iglesia y la guardó en el sagrario, fue cuando el burro se levantó y empezó a comer su pasto. San Antonio era un predicador incansable, reunió a jóvenes y los instruía. Murió cuando solamente tenía 35 años y durante sus funerales se produjeron extraordinarias demostraciones de la gran veneración que le tenían, del gran amor que le tenían a este hombre, que era un hombre de Dios, era un hombre que a pesar de todas las oposiciones que habían, sabía que con Dios siempre ganamos.